Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es rollitos de primavera. Hoy vamos a preparar unos fáciles y rápidos rollitos que los vamos a tener listos en un plis plas. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando nuestro relleno. Vamos a colocar una sartén en el fuego, vamos a añadir de 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva en mi caso, porque perfectamente lo podréis cambiar por cualquier tipo de aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Ahora vamos a dejar que ese aceite coja un poquito de temperatura y una vez el aceite le tenemos preparado, es el momento de añadir la carne picada, también conocida como carne molida. Podemos elegir carne de cerdo, de ternera o como yo, que en este caso he elegido carne picada de pollo. Estoy utilizando 2 pechugas, las he pesado y en total pesan 483 gramos, pero esto es un peso orientativo, es a lo que nosotros necesitemos en ese momento. Habéis visto que he añadido sal y en este momento también estoy añadiendo pimienta negra molida. Como siempre os digo, las vamos a añadir a nuestro gusto. También habéis visto que he añadido una cucharadita de ajo granulado. ¿Que no tenemos ajo granulado? No pasa nada, perfectamente lo podemos cambiar por 1 o 2 dientes de ajo bien ralladitos. Cocinamos la carne y en mi caso, como he elegido pollo, va a ser un visto y no visto porque no quiero que se cocine demasiado. Una vez la carne la tenemos cocinada, la pasamos a un plato y la vamos a reservar para seguir con el resto del relleno. Ahora, una vez ya lo tenemos en la misma sartén en la que ya nos ha dejado unos poquitos sabores la carne que hemos elegido, de nuevo vamos a añadir un poquito de aceite. Esta vez va a ser un poquito más, como unas 4 a 5 cucharadas de aceite de oliva en mi caso. La vamos a dejar que se coja un poquito de temperatura. Y una vez el aceite ya le tenemos caliente, es el momento de añadir una cebolla. Una cebolla que la tengo cortada en trocitos bien chiquititos. Como estáis viendo, la cebolla es más bien pequeñita. ¿Que vuestra cebolla es un poquito más grande? Pues con media cebolla sería suficiente. Aprovecho así la carne que tengo aquí en las paredes de la sartén, así ya me van dando también un poquito de sabor. Y ahora también en ese momento vamos a añadir un toquecito de sal, como siempre os digo, para que la cebolla suelte un poquito más rápido su agua. Ahora también en este momento, según hemos añadido la cebolla, también vamos a añadir la zanahoria. En mi caso voy a añadir una zanahoria picada en trocitos bien chiquititos, pero perfectamente podéis añadir de 1 a 2 zanahorias. La cogemos, que la tengo aquí, la añadimos y yo al cortar los ingredientes así en trocitos bien chiquititos es para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que rellenar nuestro rollito. Ahora sí vamos a pochar muy bien tanto la cebolla como la zanahoria. Y una vez este paso ya le tenemos, mirad, a continuación vamos a añadir 300 gramos de repollo que tengo cortado en tiras. Lo he medido así en 2 tazas de estas de bol para las personas que me veis en tazas, para que os hagáis una idea, pero ya os digo que es aproximado, es a lo que nosotros necesitemos en este caso de relleno. Mezclamos un poquito, cocinamos y cuando ya lleva un poquito que ha reducido el repollo, en este momento vamos a darle otro toquecito de sal, nada, muy poquito, porque como ya le hemos añadido a la cebolla para no pasarnos. Seguimos cocinando y una vez nuestro repollo está cocinado, ha reducido de volumen y todo, es el momento de añadir 50 mililitros de mirin. Y os preguntaréis, ¿qué es el mirin? Es un vino de arroz dulce. Que no tenemos este tipo de vinos en casa, no pasa nada, podemos cambiarlo por un jerez, por un moscatel, que son vinos dulces. Ahora que no tenemos este tipo de vinos en casa, perfectamente lo podéis cambiar la misma cantidad por un vino blanco. Se le añade al vino blanco 1 o 2 cucharadas, disolvemos bien, la añadimos a nuestro relleno, dejamos que evapore ese alcohol y a continuación añadimos la carne. Cocinamos aproximadamente durante 5 minutos y nuestro relleno le tendríamos listo. Mirad, vamos a probar antes de terminar nuestro relleno por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente, pero el nuestro ya le tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a otro recipiente porque le tenemos que dejar enfriar por completo. Es muy importante el dejarle enfriar para que luego nuestros rollitos nos salgan perfectos. A continuación vamos a explicar la masa. Mirad, para que todo el mundo pueda preparar esta masa en casa no necesitamos ni tazas, ni gramos, ni onzas, ni libras, ni nada. El vaso que utilizamos en casa para beber agua. Ahora, eso sí, el vaso que hemos elegido para medir el agua es el mismo con el que vamos a medir
la harina. O sea, hemos cogido ese para medir el agua, es el mismo el que vamos a utilizar para la harina. Os repito, os lo voy a volver a decir. El vaso que hayamos elegido, el que tengamos en casa, para la harina es el mismo que vamos a elegir para medir el agua. Ahora, una vez explicado este paso, en una jarra vamos a añadir un huevo. Ahí aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol y ahora vamos a añadir el agua. A ver que no la tire, que está muy llena. Ahí, haciendo equilibrio. Ahora sí, y ahora vamos a añadir la harina. Ahora viene la parte de la sal. La sal, como siempre os digo, a nuestro gusto, pero en esta receta lo que lleva es una cucharadita de sal. A ver. Y ya tenemos nuestra masa, ¿habéis visto? Sin amasar, sin nada. Cero complicación. Ahora tan fácil como coger unas varillas o como es en mi caso una batidora y mezclar muy bien. Trituramos hasta que no nos quede ningún grumo. Y una vez este paso ya le tenemos. Ahora a continuación, mirad. Os enseño cómo queda de líquida la masa, ¿veis? Que queda muy sueltecita, aunque la veáis así es como tiene que quedar. Pues ahora le quito el brazo de la batidora y de esta masa que hemos preparado vamos a reservar un poquito en un bol pequeño, porque nos va a servir para luego pintar nuestros rollitos. Ahora a continuación colocamos una sartén antiadherente en el fuego. Yo la tengo a tope, como estáis viendo en el número 9. Añadimos una gotita de aceite. Ese aceite es el único que se va a utilizar para preparar estos rollitos. Pintamos la base de la sartén y dejamos que nos coja un poquito de temperatura. Y ahora viene una parte que no hay que tener miedo. Ahora vamos a añadir una buena porción de masa. ¿Veis? Hay que se cubra. Y ahora esa porción que nos sobra, vamos a verter rápidamente. A ver, abro un poquito la cámara para que lo veáis. Abro y vuelco lo que me sobra en la jarra para que me quede una tortilla bien finita. No queremos una tortilla gruesa. Cuanto más finita, muchísimo más fácil luego nos va a ser en el rollito. Dejamos que se haga. ¿Y cómo sabemos que está hecha esta tortilla? Porque como se quedan blanquecinas, pues nos va a decir que esta tortilla se queda hecha cuando se empiezan a despegar de las paredes de la sartén. Mirad, ¿veis que se va despegando? Dejamos un poquito más que se despegue la tortilla, pero nos va a indicar que nuestra tortilla la tenemos hecha cuando se despega de las paredes de la sartén. Le damos la vuelta, esto va a ser segundos. Nada, si acaso llega por un lado medio minuto y por el otro medio minuto, si acaso llega. Sacamos y ahora la colocamos. Según vamos haciendo las tortillas, tenemos que ir haciendo el relleno, preparando el relleno. O sea, preparando nuestros rollitos, mejor dicho. Pintamos con el líquido que habíamos reservado de nuestra masa, así, por el borde y por la parte de arriba. Ahí, sin llegar abajo, no es necesario llegar abajo, solamente así, como algo más de media luna. Añadimos nuestro relleno, el relleno que hayamos elegido. En mi caso, el que acabáis de ver, añado un poquito más. Y ahora, muy fácil. Cogemos la parte de abajo, la doblamos así hasta la mitad aproximadamente. Doblamos un lateral. Intentamos de que vaya recto, ¿veis? Que va recto con la parte de atrás para que luego cuando enrollemos coincidan. Hacemos lo mismo con el otro lado. Calculamos, ponemos recto y ahora solamente es doblar. Y aquí tenemos el primer rollito. ¿Habéis visto qué fácil? Son súper fáciles. Os acerco un poquito la cámara para que se vea mejor, pero quedan espectacular, con cero dificultad, sin amasar, rápidos. Ahora vais a ver el bocado que queda por dentro y luego queda ligeramente crujiente. Rápidamente echamos bien de líquido, rápidamente le quitamos lo que sobra. Ahí. Así, ¿veis? Sin miedo ninguno. Dejar que termine de gotear, no tengáis miedo. Dejar que termine de gotear. Una vez ha terminado de gotear, la colocamos en el fuego. Estáis viendo que yo la voy colocando en el número 9, en el número 7, o sea que es un fuego más bien altito. ¿Veis que se está separando de las paredes de la sartén? Ya nos está indicando que nuestra tortilla está. Le damos la vuelta. Una vez vemos que se nos está despegando de las paredes de la sartén. ¿Veis? Le damos la vuelta
Y nada, cocinamos unos segunditos por ese lado, no necesita mucho. Llevamos a donde vamos a manipular nuestro rollito, de nuevo pintamos así ligeramente el borde, no necesita tampoco mucho. Añadimos el relleno y ahora para doblar, doblamos hacia la mitad, doblamos un lateral, ahí, calculando que nos quede una línea recta. ¿Veis? Ahora, hacemos el mismo paso con el otro lado. Doblamos, colocamos para que luego nos quede bien bonito. Y una vez ya lo tenemos, ¿veis? Es una masa muy fácil. Una vez ya lo tenemos, cogemos, doblamos y volvemos a doblar. Y ya tenemos otro rollito. ¿Habéis visto qué fácil? Sin nada de complicación. Y es que este rollito lo hacéis en casa y ya os digo yo que vuelan. Ahora vamos a seguir haciendo el resto y nada, es que quedan fenomenal tanto por un lado como por otro. Mira qué maravilla. Pues seguimos haciendo el resto con el mismo paso que habéis visto, sin miedo. Añadimos bien de líquido, quitamos lo que nos sobra hasta que deje de gotear en la sartén. No os dé miedo que digáis, ay, es que me voy a quedar sin masa. No, no, se va a quedar pegada la justa y la necesaria. Doblamos el lateral. Ay, una vez hemos llevado la masa en el medio. Intentamos de que quede recto, en línea recta en los laterales. Lo mismo con el otro lado. Volvemos a doblar. Y es que es facilísima, habéis visto que es muy fácil de manipular. Una vez la tenemos colocada, doblamos, volvemos a doblar y listo. Es que es facilísimo, esto es coser y cantar. Una maravilla. Pintamos, rellenamos, doblamos. Es que esto hasta te relaja. Ya os lo digo yo, ya me lo contaréis. Mirad qué maravilla. Buenísimo. Pues una vez, como quien dice, ya los tenemos todos. Ahora, en este momento, lo bueno también de esta receta es que se pueden congelar y utilizarlos cuando vosotros necesitéis. Yo, por ejemplo, como estos rollitos en mi casa les encanta, yo los voy a hacer todos. Entonces, en esta vez no tengo la posibilidad de congelar, tendría que hacer mucha más cantidad. Entonces, a continuación, colocamos una sartén en el fuego, añadimos abundante aceite, vamos a dejar que ese aceite coja bien su temperatura, porque necesitamos una fritura rápida, porque como está todo cocinado, como quien dice, solamente es que coja ese color dorado bonito los rollitos y los tenemos listos. Pero ya os digo, yo cuando a lo mejor tengo mucha cantidad, o por ejemplo verduras que tengo en la nevera, que las tengo que reciclar porque si no se van a poner ahí estropeadas y no las van a querer ni nada, cojo estos rollitos, preparo un relleno con todas las verduras y listo. Mirad, las colocamos en un plato que le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Y lo que os iba contando, luego podéis rellenar estos rollitos, como yo os decía, con verduras de las que te queden en el frigorífico, carne picada, nada, con los rellenos que vosotros más os apetezca. Y aquí ya los tenemos todos. ¿Habéis visto? Fácil, rápido. Ahora, el bocado es espectacular. Y si ya quieres ser un día de chino, te preparas un arroz tres delicias y a disfrutar del día. Mirad qué maravilla. Os voy a enseñar también cómo queda el bocado por dentro y la capa más ligera que queda por fuera crujiente. Es divino. Mirad un poquito más cerca. Luego, si ya la acompañáis con salsa agridulce, que también la tengo en el canal, os voy a dejar el enlace en el primer comentario y en la cajita de descripción para que la veáis. Mirad cómo queda. ¡Buah! Esto es brutal. Está buenísimo. Mirad también la capa más fina. Yo creo que no se ve porque tiene mucha luz. No sé si se aprecia la capa fina que queda de la tortilla, que no queda una tortilla gruesa. Por eso os digo que queda ligeramente crujiente. A ver, yo creo que ahora se ve con menos luz mejor. Mirad, ¿veis lo que yo os decía? Que queda una tortilla, una masa muy finita. Nada, al llevártelo a la boca, ese crujido, que es un crujido muy ligero, te viene de maravilla. Y mirad, si yo hago esto.
queda un bocado perfecto. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.